Deslizándonos por el cosmos, por el espacio, aquí estamos como si fuéramos una estela plateada a lo largo de la noche inmensa de las estrellas. Madre mía, ¿cómo venimos hoy? He dormido muy mal, ¿Sí? Te lo aviso. Se te nota. Saludos cordiales, arranca aquí Átomos y Bits una semana más para contar la última hora de la ciencia y de la tecnología. Átomos y Bits con la innovación, Átomos y Bits con nuestro compañero de viaje en esta temporada también, que es Lenovo. Elige una marca de portátil, ThinkPad, IdeaPad, Yoga, portátiles equipados para aumentar la productividad, con funciones de gestión de seguridad, de fiabilidad inquebrantables para la empresa. Lo nuevo en Lenovo, tecnología de leyenda. La ciencia y la técnica en Átomos y Bits con Ricardo Soler, encargándose hoy del control de sonido. Don José Manuel Nieves, ¿cómo está usted, señor? Buenas. Saludos aquí también de Pedro Pablo May en el micrófono. Vamos a ver si consigo despejar el caos primordial que tengo dentro de la cabeza. Y entramos ya en materia directamente porque, como de costumbre, nos has traído unos temas muy apetitosos desde el punto de vista informativo, especulativo, científico y de todo. Muy bonito, sí. Porque vamos a empezar en Marte, que es uno de nuestros objetivos de los últimos tiempos. Hemos hablado ya varias veces de Marte, sí. Si hay vida, no hay vida. Pero ¿y si ya hubiera vida? ¿Y si lo supiéramos? ¿Y si lo supiera alguien? ¿Y qué pasa con la vida en Marte, con los vikings, las sondas viking que estuvieron allí? Parece que la han descubierto, la descubrieron, no se ha contado, no se ha... No, vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, Cuéntanos, sí, cuéntanos. Sí se ha contado. Cuéntanos. Pero hay un grupo de investigadores que son la minoría, o sea, son una minoría porque no es la tendencia, ¿no? Que piensan que en los años 70, en el 76, las sondas viking, que por cierto fueron los primeros rovers, los primeros ingenios norteamericanos que aterrizaron con éxito en Marte. Tú fíjate que hace apenas un par de semanas todavía se nos ha estrellado uno. Bueno, pues se han estrellado, la mayoría de los que han llegado allí se han estrellado. Yo no sé cómo se han estrellado diseñan. Muchos. O sea, de hecho, de todas las misiones que han intentado aterrizar en Marte, solo 7 han tenido éxito. Y las 7 norteamericanas. Es así. ¿Y en la misma zona o en distintas zonas de Marte? En distintas zonas. Fíjate que, por ejemplo, Europa, que es una pena, esta tragedia del Schiaparelli, que se ha estrellado, en el año 2004 ya lo había intentado con otro, o en el año 2003 o 2004, que era el Beagle 2, que lo mismo. También se perdió y se estrelló, ¿no? Y no había señal. Y también el aterrizaje europeo también en el cometa Churyumov-Gerasimenko, no sé si recuerdas, que también el módulo de descenso Philae tuvo un problema y empezó a rebotar y cayó un par de kilómetros más allá dentro del cometa. Es decir, el aterrizaje a los europeos no se nos está dando demasiado bien, para que nos vamos a engañar. Pero bueno, en el año 1976, hace 40 años ya, fue cuando llegaron las primeras misiones para buscar vida en Marte, sobre el terreno, y eran las sondas Viking, la Viking 1 y la Viking 2. Además, hubo muchísimo ruido en aquel momento, porque entre los distintos experimentos había indicios de que habían encontrado vida. ¿Qué es lo que ocurre? Las sondas Viking fueron las primeras que analizaron la geografía, la topología, la composición del terreno de Marte, la composición de la atmósfera, buscaron agua, los casquetes polares, es decir, toda esa enorme lista de estudios marcianos que durante estos 40 últimos años se han incrementado más, ¿no? Pero sobre todo fue también la primera que hizo experimentos concretos para buscar vida. ¿Cuál fue el problema? Porque todos sabemos la opinión mayoritaria es que finalmente no la encontraron. Pero no es que no la encontraran, es que los datos fueron poco concluyentes. Es decir, no se puede descartar, pero no se puede afirmar. ¿Por qué? Había sobre todo 2 tipos de experimentos concretos, se hicieron en aquel momento, para la búsqueda de vida. Uno buscaba moléculas orgánicas. Directamente sobre el sobre el terreno, las sondas Viking cogían muestras, las analizaban en busca de componentes orgánicos. No se encontró nada, ninguno. Es decir, respuesta de este experimento, no hay vida. Pero un segundo experimento ofrecía datos muy contradictorios, que es el experimento LR. El experimento LR, también basado en coger muestras de terreno, lo que hacían era, cogían esa muestra de terreno, le ponían una solución, un nutriente, una solución nutritiva en disolución, unas gotas, y después analizaban el aire encima de esa muestra
para ver si había actividad metabólica, a ver si había un metabolismo, es decir, si había algo que estuviera metabolizando ese alimento que se había incluido en la muestra y que el subproducto de esa metabolización era detectado, se podía detectar, ¿no? Porque no se podía hacer entonces un análisis directo en busca de los microorganismos, sino de su actividad. Y resulta que todas las pruebas que se hicieron dieron positivo. Es decir, había un metabolismo, se estaba produciendo un metabolismo en esas muestras. Entonces, claro, los dos experimentos eran contradictorios. Si se está produciendo un metabolismo, si hay actividad metabólica en estas muestras, pero no encontramos ningún compuesto orgánico, ¿qué rompecabezas es este? O sea, ¿quién está haciendo metabolismo si no hay compuestos orgánicos? Por eso, estos resultados contradictorios llevaron a decir que las Viking no habían encontrado vida, o por lo menos no había ninguna prueba concluyente. Bueno, abundando sobre esto, diré que los experimentos LR estaban muy bien planteados, porque antes de enviar las sondas, mucho tiempo antes, aquí en la Tierra se hicieron un montón de pruebas sobre todo tipo de terrenos, para ver, o sea, en terrenos en los desiertos más grandes, como el Valle de la Muerte en California, a la Antártida, es decir, se hacían pruebas, las mismas pruebas que después se iban a hacer en Marte, y entonces, claro, evidentemente aquí en la Tierra pues siempre aparecía actividad metabólica y aparecían moléculas orgánicas, con lo cual está claro que aquí hay vida, pues salían signos de vida. ¿Incluso en los sitios más agrestes? Incluso en los sitios más agrestes. También se hicieron pruebas para que evitar la posibilidad de que hubiera un falso positivo, se hicieron pruebas sobre terrenos de los que se sabe que no pueden albergar ningún tipo de vida, como el suelo lunar, es decir, se hicieron pruebas en suelo lunar y efectivamente, y también en una isla volcánica que es absolutamente estéril, que está cerca de Islandia, ¿no? Que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y bueno, se hicieron esas pruebas y efectivamente daba negativo, es decir, aquí no hay vida, con lo cual el sistema estaba muy bien afinado. Entonces, en Marte hay que recordar que las sondas Viking aterrizaron a más de 6.000 kilómetros de distancia la una de la otra. Y las dos hicieron el mismo experimento. Y en las dos los resultados fueron los mismos. Es decir, hay actividad metabólica. Algo está metabolizando esos nutrientes que estamos incluyendo en el terreno. Ahí se quedó la cosa. Nunca más supimos más porque no había manera de obtener más. ¿Qué pasa? En los 40 años que han pasado desde entonces, cientos, por no decir miles, de científicos han intentado resolver esta contradicción y no han podido. Es una cosa que sigue sin estar resuelta. ¿No se han hecho más pruebas con los rover, por ejemplo? Sí, se han hecho otro tipo de pruebas. Pero y no en ningún lugar todas las pruebas que han hecho. Vamos a ver si en 2020 el rover de la misión ExoMars, que es la segunda parte de esta que acabamos de enviar en Europa, va directamente para hacer pruebas de vida. Entonces, la NASA lo que ha hecho sobre todo es, primero, buscar agua, que la encontró de sobra, y luego, en 2014, hubo un gran revuelo porque el Curiosity encontró moléculas orgánicas de distintos tipos en varias muestras de suelo marciano, moléculas orgánicas, que eso es importantísimo. Es decir, en estos 40 años, aunque esa contradicción no ha sido resuelta, se ha aprendido muchísimo más de Marte. Sabemos muchísimo más de Marte ahora que en el año 76. En el año 76 íbamos de novatos. Pero tú fíjate, íbamos de novatos y ya hicimos cosas, o ya se hicieron cosas que es muy difícil hacer incluso hoy en día, 40 años después, con una tecnología completamente renovada y sabiendo mucho más de Marte como sabemos. Pero hay un grupo de científicos que piensan que los resultados de las Viking eran positivos. Es decir, que realmente las Viking lograron detectar vida. Lo que pasa que al no ser concluyentes las pruebas no se puede decir esto es así, porque en ciencia las cosas funcionan como funcionan. Pero están íntimamente convencidos de que encontraron vida. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado mientras tanto? Bueno, en estos 40 años, primero, como te digo, se ha aprendido muchísimo más de Marte. Segundo, se han encontrado aquí en la Tierra un montón de organismos extremófilos, es decir, que aquí en la Tierra son capaces de vivir en condiciones bajo kilómetros de roca, en las calderas de los volcanes, bajo kilómetros de hielo en la Antártida. Microorganismos que son capaces de vivir en condiciones que son incluso mucho peores de las que hay en Marte. Y están vivos aquí en la Tierra. Eso no se sabía antes. Todo eso
ha llevado a la conclusión de que entre las posibles respuestas para estos experimentos, para el experimento LR, la respuesta de que efectivamente son seres vivos los que están provocando y los que están haciendo ese metabolismo sigue siendo la mejor. No, ojo, es muy distinto decir eso a decir sí había vida y la encontramos vida y lo afirmamos. No. Hay una serie de respuestas, porque se ha intentado decir, por ejemplo, que hay toda una batería de moléculas no orgánicas que son capaces de imitar, entre comillas, los procesos que se dan en el metabolismo. Pero los investigadores creen que no, dicen que ninguna de esas moléculas es capaz de explicar realmente lo que sucedió en los experimentos LR de las Viking. Entre los que opinan de esta manera está Gilbert Levin. Gilbert Levin era, en los años 70, uno de los científicos que trabajó en el experimento LR. Y claro, él mismo, al principio, fue uno de los que dijo, mira, no hemos encontrado nada, no hay pruebas concluyentes, lo que hemos encontrado, los resultados del experimento son compatibles con actividad biológica, pero no podemos afirmar que efectivamente esa actividad exista. Pero claro, a medida que se han ido haciendo todos estos descubrimientos nuevos, los resultados del experimento LR han ido cobrando mayor importancia, porque todo coincide, o todo hace pensar, o todo apunta a que es posible que efectivamente lo que se encontró en el año 76, en nuestra primera llegada, que hubiera sido una carambola tremenda, fueran formas de vida. Con lo cual, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo que se reconsideren estos experimentos otra vez, que se vuelvan a ver y que se vuelvan a analizar a la luz de toda la enorme batería de cosas y de conocimientos que hemos adquirido en estas décadas, y que lo mismo nos llevamos una sorpresa. Es decir, que lo mismo, encontramos vida nada más llegar allí. Y luego no la hemos vuelto a encontrar o no hemos vuelto a ser capaces de hacerlo. Es importante hablar de qué tipo de vida, porque claro, hablamos de la vida en Marte y siempre estamos nos acordamos hablando de Mars Attacks. Estamos hablando de vida microbiana. Siempre estamos hablando de vida microbiana, no de otra cosa. Pues ahí está, el planeta rojo, que sigue siendo una fuente de misterios y de enigma absolutamente atractivo y al cual habrá que volver. Lo que pasa es que habrá que esperar hasta el 2020, ¿no? Era cuando decías que... sí, bueno, en 2020 lo bueno es que va a llegar un super rover de la NASA que va a aterrizar. Si no se estampa, como el europeo. Los de la NASA, ya te digo, han aterrizado 7 misiones. Sí. Va a llegar, si no hay cambios, también en 2020, un super rover europeo. Y también los chinos están pensando, 2020 va a ser un año muy importante porque toda una serie de nuevas tecnologías ya van a ser, esto yo lo titularía cerco a la vida en Marte, ya está asaltado por todos lados, ya van a por todas, necesitamos ya saber si hubo o no hubo. Fíjate que llevamos 40 años de estudios marcianos y más de 40 misiones a Marte. Más de 40 misiones. Me acuerdo yo de las Viking, que era jovencito, más jovencito que ahora, y cómo aquello capturó la imaginación de todo el mundo, incluso de aquellos que no están especialmente atraídos por la ciencia, que las misiones Viking fueron históricas. Maravillosas. Además, es que era la primera vez que lográbamos aterrizar en Marte. Sí. Y claro, es que en aquellas décadas de los 60, 70, acuérdate, es que allí fuimos a la Luna, desembarcaron hombres en la Luna, estuvieron desde finales de los 60, principios de los 70, varias misiones Apolo aterrizando en la Luna. La misión, parecía que el universo estaba a nuestro alcance y de repente, claro, eso fue como un esfuerzo brutal hecho por una superpotencia cuando había dos enfrentadas, y sacó pecho todo lo que pudo y se gastó todo lo que había que gastarse y dijo, mira, lo he hecho, mira qué machada, pero claro, una cosa es hacerlo y otra es mantenerlo. Entonces eso es lo que no ha podido ser. Ahora mismo ya no es posible, hace falta colaboración internacional, colaboración con la industria privada, los gastos de este tipo de misiones son realmente elevados. Y cada vez van a ser más, a juzgar por el segundo tema que nos traes hoy, porque si el universo se expande a un ritmo acelerado, me parece a mí que hay que acelerar también la inversión. Este segundo tema es precioso también, es muy bonito. No, es justo al revés, se da por hecho ya que el universo se expande a un ritmo acelerado, es decir, tiene una expansión acelerada, es decir, que cada vez va creciendo, pero no solo va creciendo, sino que crece en proporción geométrica, cada vez crece más deprisa, es decir, se va acelerando esa expansión. Este descubrimiento supuso un premio Nobel de Física hace 5 años, ¿no? a tres investigadores, a Perlmutter, a Brian Schmidt y a Adam Riess, que se llevaron el Nobel por esto.
¿Y cómo lo encontraron? Pues lo encontraron midiendo las distancias a un tipo determinado de supernovas que son muy brillantes, que son las supernovas del tipo 1A. Cogieron entonces el catálogo de supernovas de este tipo que había. Las supernovas de este tipo son muy buenas para medir distancias. Entonces se dieron cuenta de esto, ¿no? Se dieron cuenta de que el universo se estaba expandiendo. No sabíamos que se estaba expandiendo. Lo nuevo era que se expandía de forma acelerada, es decir, que cada vez es más grande y cada vez se expande más deprisa. Eso implicó otra cosa importante, que es lo que está conduciendo, de dónde se saca la energía del universo para ir acelerando esta expansión. Y ahí apareció la energía oscura, por ejemplo. La energía oscura, que es el hipotético motor en el que se basa la expansión, esta expansión acelerada, tomó carta de identidad en aquellos momentos, ¿no? Claro, premios Nobel, todo tipo de premios después, un hallazgo, es decir, a partir de ahí se formó el modelo cosmológico estándar, que es como el modelo estándar de las partículas, por el modelo cosmológico estándar que describe cómo se está comportando el universo, y a partir de ahí todo lo demás se desarrolla con esa verdad en el centro. Bueno, pues ahora hay un equipo de investigadores del Departamento de Física de la Universidad de Oxford que ponen en duda eso. Y lo ponen en duda además con una serie de argumentos muy sesudos. El primero de los cuales es: hoy en día conocemos muchísimas más supernovas del tipo 1A de las que se conocían hace 5 años, o hace 10, cuando se estaban haciendo estos estudios. De hecho, el catálogo actual de supernovas del tipo 1A tiene 740 supernovas, que son 10 veces más de las que se manejaron entonces para llegar a las conclusiones del universo en expansión acelerada. Es decir, tenemos un muestreo que es 10 veces superior. Estos investigadores han vuelto a hacer los análisis, se han molestado en volver a hacer los análisis y, oh sorpresa, se han encontrado con que, más que una tasa de expansión acelerada, los datos que han recuperado de esta muestra de supernovas, que es 10 veces superior a la que se utilizó para formular la teoría, apuntan a que el universo sí se expande, pero de una forma uniforme, es decir, a un ritmo constante. Lo cual lo cambia absolutamente todo en la historia del universo, porque tú, a partir de una verdad cosmológica o de algo que se asume como verdad, desarrollas toda otra serie de teorías que están basadas en eso. Si eso está equivocado, todo lo demás también. Claro, ¿qué es lo que dicen estos investigadores? Que, por si alguien lo quiere mirar, el líder de esta investigación es Subir Sarkar, que es un físico trabaja en el Departamento de Física de la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces nos va a costar pico y pala, nos va a costar un montón de trabajo luchar contra esta verdad establecida, y que, por cierto, muchísimas otras pruebas después indirectas también corroboran, ¿no?, esta expansión acelerada del universo. Pero estos lo que dicen es: ojo, el modelo de la expansión se formuló en la década de los 30 del siglo pasado, es decir, mucho antes de que supiéramos nada. A partir de ese modelo se desarrolló toda una teoría, y esa teoría, cuando los investigadores formularon la expansión acelerada del universo y hicieron ese descubrimiento premiado con el premio Nobel, estaban buscando eso. Es decir, estaban buscando eso basándose en una teoría preexistente. Entonces, estos señores de ahora lo que dicen es: ojo, ahora tenemos mucho más datos, si volvemos a hacer los cálculos ahora no salen igual, no nos estaremos equivocando en todo. Cuidado. Entonces, para que eso permee en la comunidad científica tiene que pasar mucho tiempo. Tiene que haber muchos más estudios, y es lo que piden, ¿no? Que se hagan muchos más estudios, porque desde luego cambiaría todo. Si de repente no es necesaria una energía oscura. Ahí hay dos cosas. Una, el tema de que la ciencia constantemente está evolucionando, entonces hay gente que se agarra a teorías como si fueran verdades y ya vemos que es imposible. Y otra, que al final la energía oscura nos va a servir como Joker para cualquier jugada de cartas, ¿no? Porque cuando no sabemos cómo explicar algo siempre tiramos de la energía oscura. A ver, decía que cualquier descubrimiento que hagamos, o sea, cualquier pregunta que seamos capaces de responder en ciencia, de las preguntas fundamentales, lo que hace es abrir otras 10 nuevas que no tienen respuesta. Y entonces la ciencia es un juego de prueba y error, prueba y error, prueba y error.
Entonces, no importa, o sea, el hecho, imagínate que ahora estos señores tienen razón. No pasa nada, la ciencia en conjunto sigue avanzando, porque incluso darse cuenta de esto y luego seguir avanzando en la dirección correcta es un acierto, es un avance. Sí. Y así es como llevamos avanzando cientos y cientos de años. A trompicones, pero es que no tenemos otro remedio. Es decir, todo es verdad hasta que se demuestra lo contrario. Y en ciencia, si algo nos ha enseñado la ciencia, es que no existen las verdades absolutas. Eso es para la religión. O sea, eso es el que considera la ciencia como una religión a la que hay que venerar y que nunca se equivoca, pues tiene que cambiar de religión, porque la ciencia, precisamente, una de las características más importantes que tiene y lo que más le hace avanzar es la capacidad de rectificar. Es reconocer que me he equivocado, y lo mismo se ha equivocado una generación entera. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, hay miles de ejemplos. Cuando pensábamos que en el universo había una cosa que se llamaba éter, que era física y que era una sustancia física a través de la cual viajaban los átomos y viajaban los planetas y tal. Luego, durante décadas se pensó que existía el éter, hasta que se demostró que no había éter de ningún tipo. Y así mil cosas, ¿no? Es decir, en nuestro avance es como un dientes de sierra, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, pasito atrás, dos adelante. Y al final así es como vamos avanzando. ¿Estaremos ahora ante uno de estos errores o no? Es pronto para saberlo. Pero desde luego no asusta, a mí no me asusta en absoluto. Al revés. Al final descubriremos que el universo está asentado sobre una tortuga gigante. Como decían los hindúes, ¿no? En nuestro apartado tecnológico solemos hablar siempre de las últimas novedades, de los últimos cacharritos, y hemos visto pues el grado elevadísimo de digitalización que tenemos en el mundo contemporáneo, por lo menos en el llamado primer mundo, en el mundo desarrollado. Pero esa digitalización tiene muchos problemas, digamos, de índole de vulnerabilidad. Es más fácil hacernos daño ahora, y hay un ciberataque que lo ha demostrado en los últimos tiempos. Sí, yo quería dedicar unos minutos, o sea, todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? Porque ha salido en todas las noticias estos últimos días y tal, el mayor ciberataque de la década, ¿no? Lo único que quería era dejar claro que no ha sido un ciberataque como los demás. Es decir, estábamos acostumbrados a que los hackers elegían un objetivo que podía ser, no sé, Yahoo, que también hace poco, ¿no? Y violar 500 millones de cuentas. 500 millones de cuentas, que hasta ahora, hasta este ataque, era el mayor de todos los tiempos. Uh-huh. Que, por cierto, no sé si sabías que ese ataque se produjo en 2014 y que Yahoo llevaba 2 años trabajando para solucionarlo sin decir nada, y cuando lo ha dicho fue en septiembre de este año. ¡Qué bribones! O sea que eso para empezar. Pero bueno, quiero decir que normalmente elegimos a una víctima, puede ser Yahoo, Sony, cuando se le hizo tal, o los bancos o el sistema bancario, es decir, se elige una víctima y se le lanza un ataque. Pero este ataque no es así. Este ataque va directamente al sistema de DNS. El sistema de DNS es el sistema, es un traductor, podríamos llamarlo así, que cuando tú pones www.fradio.es, eso sirve para los humanos. Pero tiene que haber un sistema por debajo que traduce esa dirección de Internet en un código numérico, que es lo que entienden los ordenadores. 11001101. Sí, pues no, un número, y ese número es el que se transmite para que cuando tú haces la petición, quiero navegar a esta página de Internet www.fradio.es, lo que hace el ordenador es interpreta eso, el traductor, el intermediario, le envía a los ordenadores tal, y sabes a qué página vas a ir, y entonces ya pues te sirve la página y tú la ves. Entonces, ese trabajo sobre el que se basa la navegación en Internet, porque se basa en eso, en el sistema de DNS, es universal, y hay empresas muy grandes, enormes empresas, que son grandes distribuidores se dedican exactamente a eso, a esta labor, llamémoslo así para que se entienda, de traducción entre hombre y máquina.
El ataque ha sido contra esas empresas. Es decir, las víctimas por eso han sido tan variadas. Desde Twitter a Netflix o a otras grandísimas corporaciones, ¿no? Ha habido, no sé, al New York Times, al Washington Post, ha habido de todo, víctimas de todo tipo. ¿Por qué? Porque lo que se hace en un ataque de DOS, de denegación de servicio distribuido, es utilizar, te creas un ejército, sueltas un virus que lo que haces es tomas el control, infectas a millones de ordenadores y de dispositivos conectados a Internet, los infectas y después los lanzas a hacer peticiones de DNS a lo bestia. Con lo cual, la capacidad de los ordenadores que tienen que hacer esas traducciones queda absolutamente obsoleta, o sea, que se queda superada, con lo cual se desconecta, no puedes navegar, ya está, bloqueado todo. Y eso es exactamente lo que han hecho. Pero además lo han hecho por primera vez aprovechando no ordenadores y sí teléfonos móviles, que son los que se conectan de forma inteligente a Internet, sino el número creciente de Internet de las cosas, de cositas conectadas, desde pequeñas cámaras conectadas a Internet, a sistemas de domótica conectados a Internet, electrodomésticos inteligentes. Estamos entrando en el Internet de las cosas, lo hemos dicho otras veces. De aquí a 3 o 4 años va a haber 100.000 millones de conexiones a Internet y solo 7.000 millones van a ser humanas. Hay que tener mucho cuidado, porque todas estas cosas también pueden ser utilizadas para los hackers, para provocar ataques de este tipo. Y yo creo que este ataque que hemos visto, que es el primero en su especie, porque es la primera vez que se utilizan cosas del Internet de las cosas, también va a ser el primero de una cadena, porque es muy fácil de hacer. Es decir, algo hay que hacer para proteger. Este ataque se ha centrado en Estados Unidos. En realidad han sido 3 ataques, porque cuando parecía que ya Estados Unidos empezaba a recuperarse, vino el segundo y después vino el tercero. Es decir, iban a matar, directamente a matar. Ha sido salvaje. La economía norteamericana se basa ya en Internet en una enorme mayoría. Tú imagínate todas las empresas que se dedican a vender cosas en la web y no sé qué, no sé cuántos, de repente un día, 2 días, sin conexión, la gente que intenta entrar en una tienda o en un lugar no puede porque no consigue entrar, pues es una catástrofe. Esperemos que sirva de vacuna para el futuro. Mucho cuidado con el Internet de las cosas. Está bien que crezcamos, pero hay que hacerlo de forma segura. Pues ahí queda esa advertencia. Recordamos que si buscas una tableta y no sabes cuál comprar, puedes descubrir las 3 familias de tabletas más vendidas en España: Lenovo Mix 310, Lenovo Yoga Book 10 pulgadas con Windows y Yoga Tab 3 Pro 10. Lo nuevo en Lenovo, tecnología de leyenda, y Atomos y Bits, que cierra aquí de momento la persiana, aunque volvemos, eso sí, la cerramos electrónicamente, pero volvemos la semana que viene. José Manuel, gracias por habernos acompañado una semana más. Hasta la próxima. En esta sintonía en la que hoy hemos contado con Ricardo Soler en el control de sonido. Saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en 7 días, si no sufrimos un ataque antes. No me provoques.